You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Amados hermanos, nuevamente es un privilegio el poder estar con ustedes para meditar en la palabra del Señor. Esta mañana lo haré más breve los anuncios por cuestión de tiempo. Solamente recordarles subir a nuestras clases de Zoom, a nuestros grupos de empatía para tener nuestras 3I: interacción, instrucción e intercesión. Es lo más importante de nuestra iglesia en estos tiempos difíciles, el estar unidos, aunque físicamente no podamos hacerlo. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestro gran evento de Enciende una luz para el campus de Chimalhuacán a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a estar conectados más de 500 personas mañana celebrando este magno evento que hacemos cada año de manera diferente, por supuesto. Será un ejercicio diferente e interesante para poder hacerlo. Así es que mañana a las 6 de la tarde y yo tendré el privilegio de llevar la meditación de este culto. Y el día 20 de diciembre, vamos a tener nuestro culto de Navidad unidos todos y va a ser de la siguiente manera. A las 6:30 el campus Chimalhuacán sube en Zoom y vamos a poder saludarnos, desearnos feliz Navidad todos juntos, toda mi amada iglesia de por allá, a las 6:30. A las 7 empieza el culto corrido, tenemos nuestros momentos de alabanza, estamos haciendo un enorme esfuerzo económico, tecnológico, humano para que sea un culto maravilloso. Imagínate unir dos campus, 500, ciento y tantos, más 6 lugares. O sea, vamos a estar reunidos alrededor de 800 personas entre iglesia y algunos invitados para que realmente compartamos el mensaje, el suceso de que Cristo ha nacido. A las 6:30 sube Chimalhuacán, campus Chimalhuacán al Zoom. A las 7 empieza el culto y corre y termina, y a las 7:30, terminando el culto inmediatamente, avisamos y sube todo el campus de Chegaray y sus misiones para felicitarnos, para abrazarnos de manera virtual, pero estamos haciendo todo el tiempo, y cerrar este culto hermoso. Repito, hemos invertido una cantidad enorme de tiempo, dinero, esfuerzo en locaciones, en muchas cosas padres, hermanos, para que realmente sea para la honra y la gloria del Señor. Sabemos que lo importante no es la calidad de las grabaciones, siempre buscamos que sea con una enorme calidad, porque todo lo para el Señor debe ser con excelencia. Sabemos que lo importante es el contenido y los corazones, pero debe hacerse todo. Así es que hemos hecho un gran esfuerzo. También puedes subir ya a YouTube, puedes ver todos nuestros mensajes ahí, bajarlos directamente o a través del link de Línea Azul que llega al campus de Chegaray y sus misiones, y por Face y por Instagram que lo puedes bajar en el campus de Chimalhuacán. También ya tenemos nuestras producciones de Magnum Betel arriba en YouTube, y las que están grabándose para Navidad también estarán en la próxima semana o las próximas semanas también a su disposición en YouTube y puedes bajar. Hemos hecho muchas cosas diferentes porque ha cambiado el mundo, y cuando regresemos a la nueva normalidad tendremos que haber cambiado las formas, pero nunca los principios. Vamos a meditar en esta mañana. Ya estamos metidos en Navidad, estamos metidos en la celebración. Este Señor solamente está puesto para que no diga cosas incorrectas, pero la palabra del Señor es clara, es maravillosa, y todo lo que escudriñamos en ella trae vida para nosotros. Así es que te invito a que podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y oremos al Señor en esta mañana. Padre, en el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para poder meditar esta mañana en estos momentos a través de el mensaje de la Navidad y el significado y el impacto que tiene en la vida de todo aquel que te conoce, que te entrega su vida y que se sujeta a tu soberanía. Así es que, Padre, te pedimos que nos conduzcas de tu mano, que tu palabra como espada de doble filo penetre el corazón de todos aquellos que te amamos y de los cuales eres Señor y Salvador. Pero también de manera especial te pedimos por aquellos que escuchan este mensaje, que les ha sido reenviado por gente que los conoce, que los quiere y que quiere compartir no la perfección de sus vidas, sino la perfección de tu palabra. Te pedimos que su corazón pueda ser abierto, suelo fértil, para que tú puedas también hablar
a sus corazones. Y te pedimos, Señor, por nuestra patria afligida en todos aspectos, político, económico, corrupción, violencia y todo lo demás que está desatado y sin control, te pedimos por ella. Y sabemos que mientras tú no seas el Señor de este lugar, el Señor de este país, o que la influencia del mundo cristiano sea poderosa, nunca va a cambiar, pase lo que pase, sucedan los cambios que sucedan. Ningún código moral puede cambiar la vida de las personas, sino solamente tu palabra. Por ello te pedimos tu guía en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a meditar en un pasaje maravilloso. Creo que en Navidad tenemos que predicar acerca de historias de Navidad, de pasajes que nos hablen acerca no de fechas, sino de sucesos. Y hoy vamos a narrar uno de los sucesos más importantes y más maravillosos en la vida del creyente. Así es que te invito a ir a meditar en un versículo maravilloso que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 14. Cuando hablo de Evangelio, quiere decir buena nueva, así que te invito a ver el capítulo 2, versículo 14 de las buenas nuevas que están en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 14. Y lo voy a leer y ustedes me siguen en su Biblia. Yo estoy usando la versión Reina Valera 60. Si ustedes tienen otra versión, pueden hacerlo también, aunque nuestra versión estándar es versión Valera 60 o versión Valera revisada 60. Dice así, Lucas capítulo 2, versículo 14. Dice así: Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Permítame, creo que me equivoqué de versión. Lo voy a leer otra vez. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Permítame. Normal no lo encuentro en mi Biblia. Se me hace que fue un error de transcripción a esto. No es un error de transcripción. Eso es lo que todo mundo predica y habla acerca de. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. No está en ninguna versión de la Biblia. No está en ninguna versión de la Biblia. Este verso no está en la Biblia en ninguna versión, por más moderna que sea. La Biblia dice claramente en Lucas capítulo 2, versículo 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quise hacer de esto un momento complicado. Algunos hermanos se complicaron, dijeron, no sabe predicar o se complicó o qué hizo. No, hermano, quería llamar la atención acerca de cuán mal interpretado y perverso y perversamente ha sido usado este versículo en la historia del hombre. El uso de las palabras, por más sutil que es, puede ser y puede confundir la mente de las personas, sobre todo la ignorancia. Es tan sutil que si no tienes conocimientos básicos bíblicos, lo crees. Y es tan sutil que no distingues el engaño tan profundo que lleva al ignorante a la perdición. La correcta interpretación en este versículo es la diferencia entre salvación por gracia y salvación por obras. Y por supuesto, esto todo tiene una motivación. Atiende a muchos intereses económicos, religiosos, y por supuesto la mano de Satanás está atrás de todo eso. Distingue Satanás y el mundo religioso y el mundo actual, la posmodernidad, dice gloria a Dios en las alturas. Y ve cómo dice, y paz a los hombres de buena voluntad. Ve, todo el comercio dice eso. Pero la Escritura dice otra cosa, dice gloria a Dios en las alturas. Hasta aquí está igualito. Pero la segunda parte cambia y dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es un juego de palabras maquiavélico que ha sido usado por la posmodernidad, por los religiosos, por los comercios y por Satanás atrás de todo esto. Así es que cuando vuelvas a escuchar estas palabras, lee con cuidado porque juega fácilmente. Es usado con mucho cuidado la semántica del versículo para confundir. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres. Es muy diferente este versículo. Claro, por supuesto tendríamos que leer con mucho cuidado el capítulo 2 y completo para ponernos en ese momento espectacular en la vida que pasó a los pastores, cuando los ángeles se aparecieron en esa noche fresca, cuando ellos estaban cuidando los rebaños. Dice la escritura que eran las vigilias de la noche. Por tiempo no voy a poder leer todo el capítulo 2, pero voy a leer del versículo 8 al versículo 14 para meternos en la historia, para que sientas el momento. Están los pastores, gente sencilla, gente sin mayor preparación, haciendo lo que sabían hacer, disfrutando lo que sabían hacer. Y dice así, capítulo 2, versículo 8 del Evangelio de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y dice la palabra del Señor, tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, imagínate la escena, en la noche sin luces, se veía todo el escenario celeste, toda la creación de Dios en toda su inmensidad, fresco, diciendo, y una multitud de ángeles. Cuando dice una multitud, me imagino miles que gritaban, gloria a Dios en las alturas. Imagínate. Creo que ese espectáculo solamente lo veremos cuando estemos en la presencia del Señor, cuando todos unidos digamos, gloria al Cordero de Dios. Así es que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Estarían acaso los ángeles diciendo que a partir de ese momento especial, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mundo viviría en paz? Si eso fuera cierto, entonces la venida del Señor Jesús hubiera sido un fracaso, puesto que el mundo ha vivido en guerra desde su creación y después de su venida, constantemente el mundo peleando, las guerras antiguas, el medievo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Afganistán y todo lo demás. Así es que los ángeles estarían mintiendo si el objetivo hubiera sido la paz en el mundo. ¿Estarían acaso también los ángeles clamando a Dios por paz a la gente de buena voluntad solamente? De ser así, entonces, el evangelio se convertiría en un evangelio de obras y de autoesfuerzo, dejándonos sin gracia y sin salvación. Si hablara acerca de la buena voluntad de los hombres de buena voluntad, ¿habría alguien que podría calificar? Romanos 3:11 dice, no hay quien haga lo bueno ni uno. La proclama de los ángeles sería entonces condenación. Esa proclama de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz no era y no tenía como objetivo acabar con las guerras pasadas, presentes ni futuras en la humanidad. Tampoco era venir para los hombres de buena voluntad, porque ¿quién es bueno? Ninguna. ¿Quién ha demostrado tener suficiente voluntad para merecer la paz de Dios? ¿Acaso existe alguien entre nosotros que no tenga pecado? Romanos 3:23, me gustaría que fueran a sus Biblias para escucharlo, de la boca de la palabra, que dice de la siguiente manera, por cuanto todos pecaron, fíjate, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que los ángeles no vinieron a pedir, ni clamar, ni anunciar, ni a terminar y dejar paz entre los hombres. Tampoco vinieron por los hombres de buena voluntad, porque no existen delante de Dios. Inclusive, este versículo 14 del capítulo 2 parece una contradicción, porque si vamos a Mateo capítulo 10, versículo 34, el Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada.
sea, entendiendo este versículo podemos desvirtuar lo que nos enseña el mundo, lo que nos quiere enseñar el mundo y Satanás. Dios no vino como objetivo principal acabar con las guerras, las hambres, las pestes a este mundo. Tampoco vino por los hombres de buena voluntad, porque no hay uno, como dice Romanos. En la superficie de este texto parecería que hay un conflicto, porque Mateo dice que vino para traer espada, y por otro lado dice que el versículo 14 del capítulo 2 de Lucas dice: gloria a Dios en las alturas y paz. En la superficie, como acabo de decir, parece que hay un conflicto. ¿A qué vino entonces Jesús a la tierra? ¿A traer paz o a traer espada, como dice Mateo? Por supuesto que si le pedimos a nuestro Señor que nos revele la verdad, fácilmente la podemos encontrar la respuesta aquí en las Escrituras. Es por eso que te quiero invitar a meditar rápidamente en 3 puntos en esta mañana. La primera de ellas es, y en lo que vinieron los ángeles, es a anunciar que la guerra de Dios contra el pecado del hombre había terminado. Eso es lo que vino a anunciar, que la guerra de Dios contra el pecado del hombre había terminado. Por supuesto que Dios desea la paz entre las naciones, pero como repito, no es ni fue primariamente el mensaje angelical que los ángeles dieron a los pastores. Y la frase paz y buena voluntad no es otra cosa sino el corazón de Dios, que quiere expresar su deseo de reconciliarse con el hombre, a pesar de que el hombre le declaró la guerra desde el Edén. Los ángeles vinieron a gritar: esa guerra ha acabado. El problema principal del conflicto entre Dios y el hombre ha sido removido por un Salvador, que es Cristo Jesús. Dios siempre ha amado a la gente, como lo demostró cuando Adán, aun cuando peca por primera vez, Dios no se escondió de Adán, Adán se escondió de Dios. Dios siempre es un gran pastor buscando a la oveja perdida. Algunas páginas más adelante en el libro de Génesis encontramos, por ejemplo, también a Caín, el primer asesino de la historia. Sin duda Dios pudiera haber dado la espalda a este hombre asesino, pero contrariamente a esto, Dios busca a Caín, y aunque él estaba diciéndole mentiras a la muerte de su hermano, Dios nunca le dio la espalda a un asesino y mentiroso a la vez. Dios nunca nos da la espalda. No, querido hermano y amigo, Dios jamás nos da la espalda, hagamos lo que hagamos. Dios ama a los pecadores, pero no ama al pecado, y siempre lo ha hecho desde la creación del mundo. Cuando Caín se dio cuenta que Dios sabía lo que había hecho, entonces le pidió que lo protegiera. ¿Protegería Dios a un asesino? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Y también puede protegerte a ti y a mí de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, como vulgarmente decimos, de nuestras metidas de pata. Puede protegernos del caos, de la calamidad, de la pandemia. Puede proteger nuestros negocios de desaparecer si se lo pedimos y está en sus planes y propósitos. Dios siempre está ahí junto a nosotros, aún en los momentos en que pensamos que se ha olvidado de nosotros. Ya después de esto podemos leer lo que le pasó a Caín. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 16. Salió Caín pues delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Fíjate, Dios perdonó o escuchó y vio lo que había hecho, un asesinato. Y a pesar de eso, lo protegió y lo dejó habitar al oriente del Edén, con sus consecuencias. Porque el perdón de Dios nos libera del pecado, pero la consecuencia de Dios va con nosotros por toda la eternidad. Y a pesar de todo, Dios la hace liviana. No hay crimen, no hay pecado que Dios no perdone. Y eso es interesante, porque hay muchos cristianos todavía que, aún siendo perdonados, salvados, lavados por la sangre preciosa de Jesús, todavía a veces cargamos con culpas que no podemos quitar de nuestras espaldas, cuando Dios ya la ha tomado y la ha puesto aparte. Y a ti, amigo que nos escuchas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ninguno. Asesinato, inmoralidad,
vacío espiritual, adulterio, robo, cualquier cosa, cualquier pecado, Dios está dispuesto a perdonarte. En la historia de Adán y Caín, como en muchas más historias de la Biblia, sin embargo, parecería que Dios se hace de oídos sordos al pecado, como si supiera que venía la cruz del Calvario para perdonarnos. No podemos ignorar los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia. Ciertamente Dios conoce lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá. Él es el alfa y el omega, como dice Apocalipsis. Sin embargo, no es que Dios contemple el pecado y se haga de oídos sordos, sino que Dios es amor siempre. Como hoy puede haber amor en ti, si reconoces que eres pecador, si le entregas su vida a Jesucristo y le permites entrar a tu corazón, cualquiera que sea la causa que hoy tiene. De hecho, Dios castigó el pecado de una civilización entera en los tiempos de Noé. A pesar de eso, Dios continuamente proveía durante el Antiguo Testamento la oportunidad de que se ofrecieran sacrificios como ofrenda para la remisión de pecados de las personas. Dios nunca ha amado el pecado, ni Dios nunca ha tolerado el pecado. La sanción, la disciplina de Dios siempre ha estado ahí. ¿Qué más ejemplo de acabar con la mayor parte de la humanidad por su pecado? Durante el periodo de Moisés, del periodo de Moisés a Jesús, la ley tenía su efecto para la gente de Israel, la cual, como hemos visto, no fue dada para hacer santas o mejores a las personas o para lograr que tuvieran un mejor estándar de vida. El propósito de la ley era para mostrar la santidad de Dios y la incapacidad humana de alcanzar los altos estándares morales y espirituales de Dios. La ley fue y es la preparación para la gracia. Es para que, no por obras, para que nadie se gloríe, no por sacrificios, no por mandas, no por castigos o autoflagelaciones, no por dinero, porque estaríamos desvirtuando la maravillosa figura de Jesucristo. Este gran escenario está relacionado al mensaje de los ángeles cuando dijeron paz y buena voluntad para el hombre. Cuando logramos entender la ley de Moisés, que fue dada para mostrarle su incapacidad de alcanzar los altos estándares de Dios y sus requisitos imposibles para cumplirla, es cuando entendemos la bendición del nuevo pacto de paz. El anuncio de los pastores, el anuncio de los ángeles a los pastores era: la guerra ha terminado y Jesucristo fue el precio de esa paz. Por eso somos cristocéntricos. Por eso no podemos aceptar que haya nadie por encima de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna deidad divina, ni ningún hombre digno de reconocer o de admirar, ni nada, ningún profeta muerto que esté en un lugar enterrado como todos están. El único es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Por eso la Biblia, la palabra de Dios y aquellos que somos sus hijos somos completamente cristocéntricos en toda la extensión de la palabra. Ahora, ¿cuál fue el fundamento de esta paz? ¿Qué es lo que Jesucristo arreglaría de una vez y para siempre? Arreglaría el pecado, la guerra con el pecado del hombre. Dios haría con el pecado lo que el pecado merecía, y de hecho lo que Dios siempre había querido hacer con él, castigarlo. Y fíjate de qué manera lo hizo. Dios descargó todo su coraje, toda su ira contra el pecado de toda la humanidad en su Hijo Jesucristo. Imagínate, tomó la inmoralidad, el odio, los asesinatos, los adulterios, los pecados, las peores cosas que tú te pudieras imaginar, tus peores pecados, mis peores pecados, y todos ellos se los puso a su unigénito Hijo y dejó que fuera llevado a la cruz del Calvario para derramar y sellar ese compromiso de amor que tenía con el hombre desde la creación. ¿Cuál fue el elemento que signó ese sacrificio? La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. En segundo lugar, es que el primer punto era que Dios
o declaraba que la guerra había terminado con el hombre al anunciar los ángeles el nacimiento de Jesús. La segunda proclama es una buena noticia, y es una noticia que nos llena de paz y de consuelo, y es que Dios no cambia. Dios siempre ha sido santo, justo, puro y listo para castigar el pecado, pero amando al pecador. La única diferencia es que ahora el castigo ha sido ya realizado en Jesús como el resultado del mensaje de paz, y fíjate, y de la buena voluntad de Dios, no de los hombres de buena voluntad. En pocas palabras, querido amigo, tus pecados ya han sido pagados. Hermano, nuestros pecados han sido pagados. ¿Recuerdas la historia cuando Jesús llegó y con todos los múltiples personajes en la Escritura que se encontraba le decían, tus pecados han sido perdonados? Y luego decía, levántate y anda. Y ese es el mensaje que quería mandar también a todos, y el mensaje que los ángeles daban a los pastores. La guerra ha terminado. Dios no cambia. Dios nos ama. Tus pecados han sido perdonados. Levántate y anda. Hoy, ¿cuántos hombres están tirados en cama, postrados por somatizaciones del alma? Iras, tristezas, enojo. Hay gente que se postra. Hay gente que el odio tan tremendo, la frustración, el vacío tan grande que existe en muchas personas, que el dinero no pudo satisfacer, que la relación no pudo satisfacer, que los hijos no pudieron satisfacer, que nada puede satisfacer, te deja postrado, inmovilizado. Y Jesucristo llega y te dice, levántate y anda. Tú puedes en esta mañana pararte también y dejar atrás todo si le entregas tu vida a Jesucristo, como tú y yo lo hicimos en alguna ocasión. Algunos han presentado a Dios y ve qué escena tan desagradable, como si fuera un mafioso que acepta dinero sucio. Si le pagamos con oraciones, con dádivas, con asistir a la iglesia o con buenas obras para tenerlo contento. Paz y buena voluntad quiere decir que Dios no necesita ser satisfecho. Él ya está satisfecho. Él ya está satisfecho. Él ya está satisfecho con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario cuando se humanizó y se humilló tomando forma de hombre. Mira, en 1 de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tú realmente crees en la esperanza del Evangelio, de que Cristo, de una vez y para siempre, pagó por nuestros pecados, es entonces cuando puedes empezar a vivir una vida de paz y dejar de luchar. No hay pecado tan malo que Dios no pueda perdonar. No hay vacío tan grande que Dios no pueda llenar. Dios puede perdonar y llenar cualquier vacío y perdonar cualquier pecado. Si escudriñamos la Escritura, podemos encontrar que Juan el Bautista retomó el mensaje de los ángeles sobre la paz y la buena voluntad de Dios para el hombre. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, proclamaba Isaías 42. Hermano, ningún síntoma existe de guerra entre Dios y el hombre, puesto que el pecado ha sido ya pagado doblemente, como dice Isaías. Esta es una expresión interesante que indica que nadie puede ni cuestionar si sus pecados fueron completamente pagados. Por eso dice Isaías, fueron pagados doblemente. Y si algo hizo Jesús con su muerte en la cruz, fue pagar doblemente el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío. ¿Tú puedes creer esto? Yo un día le recibí en mi corazón, un día le recibí y le hice Señor de mi vida. Él me limpió, me perdonó y me dio nueva vida y me dio paz con Dios a través de Él. Y por último, quiero decirte que el mensaje de los ángeles no era solamente que la guerra había acabado entre Dios y el pecado del hombre. No solamente era eso, sino también era la buena nueva que Dios nunca ha cambiado ni cambiará, sino que en tercer lugar también clamaban y decían que Dios ofrecía un pacto de paz a través de Jesucristo. Por eso anunciaban el nacimiento de Jesús.
En Isaías 54:10, el profeta clamaba, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La promesa de Dios sobre paz y buena voluntad es irrevocable, irrenunciable e irreemplazable. Y fíjate, hay una sincronía perfecta, hermano, entre lo que profetizaba Isaías, en lo que predicaba Juan el Bautista y lo que cantaban los seres celestiales en esa noche. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y ve, y en la tierra buena voluntad de Dios para con los hombres. Qué diferente es el mensaje del mundo, ¿no? Para los hombres de buena voluntad. Sería yo el primero en descorcharme de eso. No soy bueno, ni siquiera así. La llegada de Jesús al mundo, hermanos, ha traído un pacto de paz, que es la buena voluntad de Dios para el hombre por siempre. Lo voy a repetir. La llegada de Jesús al mundo, lo que los ángeles decían es y anunciaban la buena voluntad de Dios para el hombre por siempre. Y si quieres profundizar más, busca en Isaías 53 y ahí encontrarás una descripción gráfica detallada del precio, del tremendo precio que se tuvo que pagar por ese pacto de paz. La sangre de Jesucristo, como dice Romanos 5:9, fue la que hizo efectivo el pacto. Romanos 5:9 vale la pena ponerle una atención especial, porque la sangre de Jesús es lo que puso o lo que hizo efectivo este pacto. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Así es que él, sin merecerlo, tomó todos nuestros pecados sobre él. Tomó en él toda la iniquidad del mundo. El juicio de nuestra paz cayó sobre él. El Señor descargó en Jesucristo todo el pecado del hombre y en él realizó el castigo que merecíamos tú y yo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero él pagó doble precio por él, para que todo aquel que en él crea puede ser justo delante de él. Jesús sufrió toda clase de injusticia, toda clase de humillación, toda clase de maltrato, de tal forma que el hombre no puede imaginar. ¿Te imaginas al mismísimo Dios azotado, burlado, escupido, maltratado por el hombre por el cual vino a morir y para salvar y perdonar? Todo su ser fue afectado físicamente, mentalmente, emocionalmente, una humillación completa. Y luego tú y yo nos quejamos de nuestros problemas. Y luego tú y yo reclamamos a Dios por perder economía, por perder salud, cuando Él perdió todo por ti y por mí. El nacimiento de Jesús fue la señal de paz y la buena voluntad de Dios para con el hombre. Los 1400 años desde la ley de Moisés estaban llegando a su fin. Dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora nuestra tarea es compartir el mensaje de Dios como lo hicieron los ángeles con los hombres. ¿Para qué? Para que el evangelio de Jesús transforme las vidas de las personas y las llenen de paz. Yo quiero concluir en esta mañana preguntándote: la guerra entre Dios y el pecado del hombre acabó desde que nació en Belén. La guerra fue declarada el fin de la guerra fue declarada de una manera espectacular. El escenario fue brutal. Ni siquiera la celebración de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue algo que fue a nivel mundial y se celebró en todas partes del mundo, no se compara en nada con que las huestes celestiales anunciaban y clamaban que la guerra entre Dios y el pecado del hombre había terminado. El problema es que hay personas que todavía piensan
que hay guerra. Hay personas que están cansadas de luchar. Personas que luchan para demostrar que son importantes, que hacen fortunas, que hacen riquezas, que luchan todavía desesperadamente para tratar de mostrarle a todo mundo que valen, que son inteligentes y todo. Y claro, hay un trasfondo triste y dramático en la vida de todas nosotros. El desencanto en la infancia con el padre, un padre que nunca reconoció al hijo, sus atributos, un padre que fue frío e indiferente, crea una profunda herida emocional en un niño o en una niña, y entonces el hombre desesperadamente busca hacer muchas cosas porque se siente que no vale, está luchando por todo. O un padre o una madre que lucha por educar y llevar a sus hijos y educarlos y hacer de ellos buenos hombres o hombres que conozcan de Dios, y ya están cansados. O tal vez estás cansado de llevar tantas culpas, situaciones que pasaron, pecados que tal vez solamente sabes tú y Dios, pero la culpa de ese pecado no te deja y tú la tienes como pesadas cargas encima. O tal vez la moralidad que no has podido luchar contra ella, o un problema de identidad moral o sexual que luchas contra él desesperadamente y no puede dejarte en paz. La guerra ha terminado. Deja de luchar y déjate llevar por el río de su amor. Escucha el mensaje de los ángeles que dice claramente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, fíjate, paz, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes? La palabra que más llena y satisface a un hombre en su vida tiene solamente 3 letras: paz. Y paz es lo único que necesita el hombre para estar en paz. Pero es la paz de Dios en su corazón. No hay hombres de buena voluntad, como dice el mundo. Ni puedes pagar, ni dar, ni hacer para tener la paz. La única forma de poder recibir la paz es recibir a Jesucristo en tu corazón. Y para hacerlo, tienes que reconocer que eres pecador. ¿Y cuál es el mayor pecado del hombre? No estar en paz. ¿Cuál es el mayor pecado? Pensar que todavía estás en guerra con Dios, peleando con tus traumas, tristezas. Recuerdo, para terminar, comento esto, estábamos haciendo un folleto para la iglesia, para mandarlo, y entonces redactando un grupo del cuerpo pastoral pusimos: si estás frustrado, amargado, triste, abandonado, humillado y solo, aquí es un buen lugar para recibirte. Y muchos dijeron: no, está muy agresivo eso, hermano, hay que ponerlo más matizado. Si estás con alguna inquietud en tu vida, si tienes algún problema no satisfecho, algo, ven, te podemos ayudar. No, tiene que ser así de claro. Si estás frustrado, tirado, cansado, abatido, si tienes ira, rencores, problemas y no estás en paz y luchas en tu vida, así de claro, eso se llama pecado y tienes que acercarte a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarte si le reconoces. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los ángeles anunciaron que la guerra había terminado, que Dios no cambiaba y podías hacer un pacto de paz con Dios. La pregunta es si en esta tarde tú deseas hacerlo. Si es así, recibe a Jesucristo en tu corazón. Dile: soy pecador, quiero que me perdones, entra a mi corazón, y que esa paz que anunciaron hace 2020 años sea una realidad en mi vida. Si lo has hecho, así de sencillo, así es la gracia de Dios, así es el perdón de Dios. Si lo has hecho aquí y lo has hecho acá, puedes recibirlo. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por ese gran acto que sucedió, por ese gran suceso. Y quisiéramos haber estado en ese momento para ver a las huestes celestiales clamar y gritar: gloria a Dios en las alturas. Pero, Señor, ese mismo acto puede ser en este momento para cualquiera que entiende, reconoce su pecado y le entrega su vida a Jesucristo. Así es que en este RAE de meditaciones navideñas te pedimos que el objeto de nuestra celebración sea celebrar esa gran noticia, que Cristo ha venido al mundo para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.
Hermanos, muchas gracias, estamos en contacto. No dejen de subir a sus clases de Zoom. Yo estoy dale y dale, pero ese es mi trabajo. Ya cuando te harte, hermano, me lo dices. Si me mandas un mensaje, hermano, ya me hartó de no invitarme a subir al Zoom, a clase, a los grupos de empatía, yo no lo hago. Pero si no, voy a estar sobre de ti, invitándote a que no dejes de asistir. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Enciende una luz en nuestro campus de Chimalhuacán y el día 20 en nuestro culto de Navidad unido en los dos campus. 800 personas unidas. Una gran celebración. Feliz Navidad. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.